Y le damos la palabra, recordamos a los ponentes que tienen un tiempo de 40 minutos. Sí, muchas gracias. La comunicación que presento hoy se titula Un moteo a la reducción meroemática longiniana de la Ideological Implication in Hayden-White, concepto que está presente en la obra Metahistoria, que es una de las obras más conocidas en el rubro historiográfico, sobre todo porque constituye un hito desde 1979 en su publicación, en lo que se refiere al campo de la reflexión teórico-metodológica para el historiador, ¿no? Esta obra bueno, surge desde unas coordenadas específicas, que es el mundo anglosajón. Por supuesto que se nutre de distintas posturas ontológicas, es decir, de corte filosófico, pero también narrativista, sobre todo pensando que en los años 70, 80 está la producción semiótica de corte estructuralista, que es básicamente la que retoma Hayden-White, y bueno, los fundamentos filosóficos, que son los que me gustaría abordar en específico, sobre todo porque propone él esta noción fundamental para comprender ya, ahora sí en un sentido olemático, lo que es la metahistoria. Y bueno, el objetivo también es dilucidar no solamente la definición de esta implicación ideológica o de la propuesta de implicación ideológica, sino también qué es o qué constituye en la propuesta de White. A mi parecer, habría que oponer a lo que él sugiere como una visión olemática de la condición ideológica en esta obra, lo opuesto, que es la visión meroemática, porque considero que hay una reducción de este tipo, ya llegaremos ahorita a la definición básicamente ontológica, que es heredera, por supuesto, de la concepción longiniana. Sobre todo aludo a la obra sobre lo sublime, que es como se traduce la obra de Longino, un autor del siglo II, el Perigipsus, y bueno, está situada en una idea contradictoria de lo imposible, es decir, aborda la conceptualización de espacios no posibles, pero concretamente operatorios. Según lo propuso Hayden-White en esta conocida obra de Metahistoria, bueno, nosotros vamos a poner una nociología para poder también contrastarla y ver la visión dialéctica, tener, digamos, una definición propia y una definición que es la que él propone. La visión por meroema, bueno, vamos a entender primero una parte indefinida. Hay que entender que si él comprende la implicación ideológica como un todo, no da la definición de qué es ese todo, es decir, permanece como indefinido, pero tampoco da la definición de esa parte que constituye la ideología o la implicación ideológica, porque él lo ve desde 4 modos ideológicos que retoma de la obra de Ideología y Utopía de Karl Meining, esta obra publicada en 1929. Por cierto, Meining es un filósofo alemán. Se decantó por el abordaje sociológico, pero proviene, digamos, de una tradición filosófica germana. Bueno, hemos de oponer a esta concepción olemática la idea de un meroema, y por meroema hemos de entender una parte indefinida, en este caso lo que él entiende por ideología, que tampoco precisa, pero que es una identidad sinalógica distributiva, y esto es importante, que constituye una nematología. La nematología, bueno, con este nombre el filósofo Gustavo Bueno, desde las coordenadas hispánicas, sobre todo desde la tradición materialista, entiende una designación específica de instituciones ideológicas. Obviamente están ancladas históricamente y se constituyen regularmente en el seno de unas nebulosas ideológicas. Él pone ejemplos como la religión, la política o la filosofía, en este caso la cuestión metafísica, de una sociedad que están orientadas en el sentido de la determinación de los hilos de conexión que mantienen las unas con las otras y entre sus propias partes. La nematología de una nebulosa ideológica se desarrolla bien adoptando la perspectiva de las nebulosas del entorno, presentándolas como conducentes o adoptadas a ella misma, ya de una manera priorística, o bien como enemigas de ella, que sería la nematología polémica, o bien adoptando la perspectiva de la propia nebulosa con objeto de sistematizar sus partes, aún valiéndose de ideas comunes a otras nebulosas, que es esta última en la que yo encuentro la reducción meroemática, sobre todo si nos quedamos con la definición de meroema que propone Hayden-White.
También abordaremos esta cuestión de por qué hay una implicación longiniana en esta propuesta. Y bueno, esta identidad sinalógica distributiva parece tener cierta correspondencia con la idea kantiana del númeno. Por cierto, habría que remitirnos al nous griego y al atma sánscrito. Por supuesto, esta idea es delimitada por un eje cuadrático, como ya mencionaba, son cuatro módulos que retoma de ideología y utopía. Básicamente son anarquismo, conservadurismo, radicalismo y liberalismo. White es muy cuidadoso en proponer esto, sobre todo porque en metahistoria lo que busca es analizar obras del siglo XIX, y lo que él señala constantemente es evitar este tipo de anacronismos en la propuesta de una implicación ideológica, ¿no? Bueno, lo cual constituye una reducción al plano topológico de una clase igualmente no especificada de meroemas políticos. Aunque el autor norteamericano se decanta por la idea de designadores de preferencia ideológica general más que como conjuntos de concepciones de partidos políticos en específico, hemos de decir que los designadores en lenguaje lógico no son equiparables a esta preferencia ideológica, toda vez que constituyen etiquetas universales rígidas o débiles, ya desde un punto de vista de la lógica modal, pero sobre todo desde la propuesta noceológica materialista, constituyen una reducción a la materia terciogenérica, es decir, al lenguaje mismo. Y la historia, considero, no es reducible a esta materialidad prosística, es decir, las operaciones ideográficas, que son básicamente metodologías beta-operatorias del historiador, en cuanto referido a sus metodologías o a sus teorías, no puede ser reducida a alguna clase de ontología hermenéutica, y porque la participación de la historia es básicamente tridimensional en un sentido material y contradictoria. Lo contundente de la afirmación en la existencia operatoria funcional, es decir, de esta idea, es que Hayden-White afirma: yo lo que quiero decir es un conjunto de prescripciones que toman lugar en una posición en específico, en este caso la posición del historiador en el mundo presente, ya en la praxis social o actuando sobre ella, colocando, él lo coloca entre paréntesis, la idea de que la ideología se desplaza en dos polos bidireccionales, a saber, to change the world, cambiar el mundo, o to maintain in its, o mantenerlo, es decir, mantener el statu quo. Aquí la pregunta es, ¿la reducción nematológica opera sobre la base de un dualismo ideal y simplista? Y además añade que el historiador refleja un elemento ético en la presuposición, por supuesto, del historiador, una posición particular que inquiere de la naturaleza básicamente del conocimiento histórico, entendido aquí en un plano epistemológico, no nociológico, y de las implicaciones que pueden conducir al estudio de los eventos del pasado para la comprensión del presente. Ya que el punto de White es subsumir la materialidad factual del pasado y la prosa histórica en una suerte de hipóstasis, que es lo que noté, pero esta suerte de hipóstasis es de un tipo y esto está presente en Política de Aristóteles, de un tipo de holon próteron, pero sin suspender la significación del anankaion, que es posterior a este togar holon próteron. Y bueno, en este fragmento Aristóteles de Política 1253 señala togar holon próteron, anankaion, y posteriormente einai tumerus, ¿no? Porque lo que quiere indicar es que primeramente es el todo y posteriormente las partes, ¿no? Es decir, hay una ambigüedad meroemática que refiere a la ideología como un concepto maniqueo. Esta es una de las cuestiones que puede identificar en el uso de la ideological implication, pero bueno, también hemos de decir que hay una reducción y a eso vamos, ¿no? Ahora, ya bien considerada la parte, en este caso dual y cinético, por solidaridad con la metáfora topológica de los cuatro modos ideológicos, lo que se conceptualiza como el cambio y las permanencias nematológicas que él propone, o sea, como un todo, es decir, el olema, el caso de una obra historiográfica, pero también a la parte en sí, que podríamos considerarlo como el individuo en la historia, sin devenir un todo, que es como se traduce también en la versión en español, y de una manera, por supuesto, acrítica, como es el caso de cada uno de los modos que pueden entenderse en secuencia evolutiva indefinida. Esa es la interpretación que White hace, por supuesto, de la obra también de Manning, Ideología y Utopía, pero lo entiende
desde un punto de vista evolucionista, pero esta es la cuestión, tampoco es una metáfora orgánica. Él dice, "It's representing a distinctive stage in the evolution", y esto es lo que señala, the evolution of the modern political consciousness. Junto al reduccionismo meroemático de tipo longiniano, White apela a la contradicción ontológica de la conciencia como entidad cultural, es decir, como una gracia santificante, porque el principio de la conciencia como idealidad para sí no existe para sí, sino que solo es producto de la materialidad, es decir, de la praxis social. Entonces, la conciencia no es previa a la praxis política moderna y no está sujeta a la evolución de formas cognitivas a priorísticas indeterminadas por la propia historia. Es decir, la reducción de White opera como si la historiografía fuera la historia, dejando inconsecuente la dialéctica histórica y, por supuesto, es el punto central, el desbordamiento de la factualidad en el plano de la captación consciente del fenómeno, aspectos inherentes a lo que llamamos realidad concreta. Es decir, la reducción meroemática de White es confundida como un todo que integra 4 modos ideológicos, los meroemas, que impactan la historia. Bien, pero el autor norteamericano se decanta por un modelo en el sentido de contenedor, cuando sostiene evidentemente la independencia semiótica en un todo que integra partes distributivas de la imagen. Él señala constantemente imágenes emotivas y las estructuras enunciativas de la prosa histórica, emotivas en el sentido de inglés de mood, ¿no? Y bueno, aquí hemos de hacer un paréntesis. Longino y Hermógenes plantearon la situación a través de las discusiones sobre las eudolopoias, es decir, olemas formando partes distributivas, ya sean visuales o verbales en sentido semiótico, que forman un todo etopéyico relativo a la creación de imágenes. De hecho, está presente en la obra de Progymnasmata de Hermógenes, quien señala, bueno, en la discusión sobre las etopeyas, también la cuestión de las eudolopoias. Aquí hemos de citar la versión original para comprenderlo. Voy a tratar de reducir esta cuestión para dejarla también a la ronda de preguntas. Básicamente es la diferencia que él hace, que de diafora dele, que imengar ontos prosopu, logus platomen. Hemos de también discutir esta traducción, porque la traducción que presentamos a continuación es de María Dolores Reche Martínez, de 1991, y bueno, estas cuestiones exegéticas también deben ser discutidas. En tauza de uc hom prosopon platomen, ¿no? Eudolopoian de fascinekeino, jotantois tecneo sin logus periaptomen. Es decir, referidos concretamente a los discursos que, por supuesto, Reche Martínez traduce aquí como un complemento indirecto, pero también puede ser traducido como un complemento de medio, un complemento instrumental, ¿no? Esta parte que les leí señala, la diferencia es clara, pues en aquel caso inventamos discursos de un personaje real, inventamos, que es básicamente la traducción que da de la segunda persona plural de Plátone, discursos de un personaje real, mientras que en este otro inventamos un personaje irreal. Ella traduce eudolopoias por idelopeia y afirma que se producen cuando atribuimos discursos a los muertos, ¿no? Esto es lo que les decía, el carácter de discurso indirecto, pero también puede ser de asunto, medio, circunstancia, etc. En este caso yo me decanto más por una traducción de la preposición sobre los muertos, ¿no? El término fantasía así alude a una operación especial de la conciencia que capta una actividad fenoménica delimitada y cuyo mecanismo cognitivo, reiterado en la actividad social, se formula como una participación distributiva, difusa y no excluyente de una taxonomía de olemas, que es como lo trata de ver White, que integran la clase de estas ideas fictivas, es decir, tratamos con modelos también que son somáticos, cognitivos, por supuesto, y a ellos corresponden un conjunto finito de términos que suspenden esta referencia semiótica. Y por solidaridad sin categoremática revisten el carácter de lo imposible en la realidad. Para White la coherencia es el espacio de lo imposible señalado en la traducción de Eudolopoia longiniana, porque la fantasía como espacio imposible y concreto de la producción prosística es un deslinde ontológico del tipo olemático y no meroemático, que es como deberíamos de verlo, ¿no? Donde el todo histórico es una realidad estética y por ello ideológica, cuyas teorías sociales son las responsables de dicho estatus ontológico y no como afirma él, ¿no? Cognitive positions aplicados a los scientific grounds, ¿no? A los fundamentos científicos. Porque lo importante para el historiador, a decir del norteamericano,
esto también quiero resaltarlo porque está sujeto a discusión, es el control be the logical criteria of consistency and coherence, y no la contradicción, que es como deberíamos verlo, o el límite factual dado en los contenidos narrados. Las partes distributivas de un todo etopéyico relativo a la creación de imágenes, improntas de emblemas en el alma, son equiparadas a las posiciones ideológicas, así como posteriormente el holandés Frank Anker Smit muestra una concepción hilético-estética, aquí hago otro paréntesis, concepto cognado de hilozoísmo, que en el sentido reifica la materia corpórea en un sustrato falaz de la mereología, concibiendo vida, experiencia en la agencialidad de un meroema. Pero lo hilético generalmente se comprende desde la fenomenología como momentos vivenciales que parten de datos y les data ofrecidos a la conciencia del sujeto. Por ejemplo, los datos áuricos, semejante al postulado neopitagorista en Jámblico, que se caracterizarían por su apercepción más que por su materialidad consustancial a la morfología de la integración molecular. Es decir, la condición de sublimidad provendría de una vivencia del contenido primario intencional del sujeto, en este caso, cuyo momento es la aprehensión estética de la nostalgia, como lo propone Anker Smit. El gile no solo es materia natural concreta, ¿no? También significa un meroema, por ejemplo, leño, madera, etcétera. Tiene también una connotación metafórica y hay un acoplamiento semántico con la postura hilozoísta, como una nematología igual ontológica que tiene, por supuesto, fines geopolíticos. Este básicamente va a ser la conclusión. Bueno, señalando un poco también este paralelismo con Anker Smit, a saber, la cuestión estética y la sublimación de las expresiones intersubjetivas. Para White, bueno, y abro la cita, renders them epistemologically, no nociológicamente hablando, self-consciousness in a way that are representative of authoritarian systems are not, and commits them to the effort to make sense of the data uncovered, es decir, descubiertos por the investigators of the social process working from alternative points of view. White distingue bien las operaciones racionales de sus contrarias en una suerte de exclusión, que esto es importante señalarlo porque tampoco todo es una suerte acrítica en White, que decanta en las operaciones prolépticas y retentivas, formando una consecución agentiva propia de la especie, como somos una especie que cuenta con un sistema nervioso central, y él entiende muy bien también esta cuestión cuando se decanta por las alternativas dicotómicas entre lo racional y lo irracional, como es el caso del ser humano, pero que es, por cierto, el único que podría conformar planes y programas desde un punto de vista nociológico. De este modo, si para Longino el propósito de la creación literaria o poética era conmover el ánimo, para White la ideología es la sustancia estética que ayunta credibilidad a la narración como un todo enunciado o discurso histórico. Por eso también el hecho de hablar de esta implicación, ¿no? La cuestión es la omisión de la factualidad pretérita en este olema, como él lo concibe, abriendo la puerta a la idea de una historiografía de la historiografía, que es básicamente el fundamento de la definición de metahistoria, relativa a las imágenes fantásticas del escritor, es decir, la condición ontológica de la historia dependería de la codeterminación de una historicidad ideológica, al modo de un estiramiento, y abro una cita, la cita de Ricoeur, el analizado esta cuestión, del estiramiento, Stretchheit, en un sentido fenomenológico característico de la historicidad. Hay tres conceptos para la comprensión de lo que la tradición germana entiende por historicidad, que es el alargamiento entre nacimiento y muerte, pero también las nociones idealistas de la ontología histórica, como son la movilidad, que es la Bewegtheit, y la constancia de sí mismo, que es la Selbstständigkeit, que es la representación común del tiempo que alinea con la coherencia, el cambio y la permanencia de las cosas simples y manejables. Esta concepción del tiempo como fenómeno fluyente en la conciencia interna del tiempo que el historiador experiencia, y postasiando, por supuesto, la historiografía con su prosa, habilita la tesis, aquí importantes, ¿no? También para nosotros en la tradición mexicana, habilita la tesis o'gormiana, que ya estaba formulada desde 1940, cuando O'Gorman dice: la comprensión del pasado es comprensión de lo homogéneo y no, como se quiere, explicación de lo heterogéneo, y que esa comprensión, en cuanto que lo es del ser en sí del pasado, no conduce ni puede a establecer comparaciones entre nuestra época y las otras, sino que nos lleva a reconocernos en ellas de tal suerte que dejan de ser las otras, ¿no? White
precisa que si las 4 ideologías decimonónicas se fundamentan en la condición de designadores, entonces, sabrosita, they represent different attitudes, different times, y esto hay que subrayarlo porque es básicamente también la tradición fenomenológica germana, los cambios temporales o de orientaciones temporales, y de hecho lo señala: an orientation toward paths present or future in the repository of a paradigm of societal form. En el sustrato de tal afirmación se encuentra pues ya el concepto longiniano de la Samphotera homos tode patheticon, cuando Longino insiste en la búsqueda epixitusin de este patheticon, del carácter patético, y del sinquequinemeno, es decir, de un afecto excitable interno, una agitación interna, siendo este último apoyado por el hecho de que kaleitaimen, koinos fantasía, panto oposum noema, geneticon logo peristamenum. Pues así, la traducción que hace Dolores Reche, se designa comúnmente por imaginaciones a todo pensamiento capaz de cualquier forma de producción de una expresión. No obstante, ambas, Sanfoteroi, buscan igualmente un pensamiento patético y excitable. En conclusión, White recursa a la concatenación del meroema, que pasa por un olema, por supuesto, de la implicación ideológica, que ya es entendida aquí como una cuestión de fantasía, en el sentido longiniano, y como una operación tridimensional. Abro la cita de White, ¿no? Dice: every ideology is attempting to be a specific idea of history in his process. Y yo sostengo, I maintain, it's every idea of history attempting to be specifically determinably ideological implications, donde la ideología entra en franca contradicción, pues determina a posteriori, en el fondo, como subyace en su intento de imponer una agenda ontológica particular. Es donde peca de este reduccionismo terciogenérico, como señalábamos, una suerte de andamiaje idealizado que le permite apuntalar la definición de metahistoria como una idea realista de la factualidad pretérita, al acoplarla a los referentes semióticos dados a priori en el texto y no en el desborde de la materialidad constituyente de la historiografía, es decir, de la concepción dialéctica de la historiografía, por supuesto, en un sentido lingüístico, pero también factual. Y quisiera concluir también que, bueno, esta postura ontológica, ontológico-hermenéutica, y que retoma las cuestiones de Longino en una visión como no lo planteó Longino, porque él lo planteó como un meroema, pero aquí White insiste en verlo como un todo indefinido, y por supuesto subyace una postura ainematológica que tampoco es especificada, y la conclusión a la que quiero llegar es que esto parte también de una agenda, ¿no? Geopolítica que impone, digamos, modelos idealizados en las concepciones ontológico-metafísicas, y que se expresan, por supuesto, en las metodologías y en las teorías que estos autores proponen, ¿no? En este caso Hayden White, ¿no? Con la propuesta de metahistoria, ¿no? Para autores del siglo XIX. Y hasta ahí.